Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Aquí hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Un saludo a la gente que nos ve por Canal Uno, a la gente que nos ve por las plataformas de La Silla Vacía. Hoy vamos a hacer la autopsia de la dolorosa derrota que sufrió Paloma Valencia y el uribismo en la primera vuelta presidencial. Estamos desde la redacción. Margarita Martínez cubre a Paloma y ha estado con el bisturí buscando dónde estuvo los problemas que llevaron a que el uribismo se estrellara, uno de los estrellones grandes que ha tenido en su historia, ¿o no? Bueno, nadie se imaginaba, ni la propia campaña, ni los rivales, el tamaño de la debacle, que fue la poquitica votación que sacó Paloma Valencia. En sus cuentas, ellos estaban mínimo 4.5 millones, ellos entendían por las encuestas, por la tendencia, Salieron con 1.600.000. salieron con O sea, 1.600.000, sacó menos, casi la mitad de los votos que sacó en la consulta interpartidista, solo ella. solo ella. Y en el análisis de la silla vacía, en la unidad de datos, vimos que casi todo el uribismo, el 97% del Centro Democrático, votó por Abelardo de la Espriella. Aquí te pongo el mapa en rojo que tiene Paloma Valencia, y esos son los departamentos. De eso es mal. Para ella tenía que, su rasero era Rodolfo Hernández, quien pasó a segunda vuelta hace 4 años. Eso era un 28%, sacó 7%. El mapa es brutal porque está todo en rojo, ¿no? Ni siquiera en Antioquia tuvo un repunte con Álvaro Uribe ayudándole en esa campaña. Y tú decías lo de el trasvase de votos que ahorita lo pongo, pero aquí había una cantidad de cosas en juego, ¿no? Más allá de su paso a segunda vuelta, leí una nota muy chévere que hiciste con Edison Henao sobre cómo también está en juego el futuro de la derecha. Sí, aquí no solo se jugaba las candidaturas individuales de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, sino quién era el líder del futuro de la derecha. Y claramente el domingo el nombre de ese líder es Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe, eh, después de más de 20 años en la vida pública, en la primera línea de la vida pública, pasa pues a su lugar de expresidente. La disparidad en la victoria de Abelardo va a hacer que esa negociación pues entre como Abelardo con mucha fuerza, ¿no? Por eso Uribe y Paloma concedieron de una. Aquí está el dato más dramático, que es este, es una regresión ecológica que hace Pablo Manrique, nuestro periodista de datos, que logra identificar estadísticamente, ¿no? No es, es una aproximación. eh, ¿Cómo votó el Centro Democrático? Y aquí el Centro Democrático, ay, Dios mío, el Centro Democrático, el 97% del Centro Democrático votó por Abelardo de la Espriella. O sea, la abandonó su propia gente, La, ¿no? Sí, sí, la desbandada fue tan grave, en los datos vemos que solo el 1% de la gente del Centro Democrático votó por ella. y Paloma se quedó casi que con los votos del centro, ¿no? Y de la Alianza por Colombia, que era el Partido Verde y el Partido Conservador. ¿Y qué fue lo que pasó? Creo que estas autopsias son chéveres, Margarita, porque definen como la política hacia el futuro, ¿no? Y nos ayudan a entender qué fue lo que salió tan mal aquí para una candidatura que fue como una centro derecha del establecimiento. Bueno, como Empezamos por el principio. por el principio de un matrimonio de la gran consulta y ese matrimonio prometedor, pero muy difícil. Esa negociación pública que hicieron Abelardo, por favor, que hicieron Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia para unirse con la sorpresiva votación que sacó Juan Daniel, porque no estaba previsto que él fuera el segundo. Claro, entonces la gran consulta fue un gran éxito, ¿no? Sacó más de 5 millones de votos cuando las expectativas no eran bajas. Paloma Valencia, obviamente con la misma fecha legislativa en juego, tuvo más de 3 millones de votos. Un centro democrático que llegó fuerte, Uribe reivindicado luego de su absolución, haciendo campaña, jalándola para todos lados. Y aterrizaron esto en una entrevista que fue importante en esta campaña, que fue la de Federico Gómez, en cambio, donde ellos hacían campaña a partir de sus diferencias, lo que era raro. Te pongo aquí una de las diferencias más grandes entre ambos. Yo no estoy de acuerdo con la opción gay.
No está de acuerdo. No, O sea, ¿usted no estaría de acuerdo con que Juan Daniel adopte un niño? me cuesta, yo lo digo claramente, no estoy de acuerdo porque yo creo que ahí prevalece el niño. Prevalece el niño, dice Paloma, y eso es de alguna manera decir que dos hombres o dos mujeres que quieran criar un hijo, pues lo están no poniendo en riesgo, pero digamos no garantizándole sus derechos. Y Juan Daniel, oyendo eso, ¿qué opina? Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en oposición a eso. Yo creo que sí existe la posibilidad. O sea, era una emoción, ahí había una emoción, ¿cierto? Nosotros dijimos en ese entonces que ya se les había como notado la primiparada con la llegada de Juan Daniel, ¿no? Como que había sido difícil el drama, se extendió demasiado, pero cuando se dio hubo una emoción que fue rara. ¿Qué fue? Pues era una novedad, los políticos siempre deciden las uniones de manera privada y esto fue una unión pública donde de manera transparente, como nunca vemos, se fue viendo, bueno, como un matrimonio, le voy a decir el sí, te cortejo, no te cortejo, cuál es la diferencia. Y de pronto cuando pasa, claro, era una gran novedad de algo muy diferente que en todo este tiempo tan polarizado surgía algo que decía sumar vale la pena. Claro, y creo que creció, las encuestas lo reflejaron, y luego vino la primera prueba, que fue una ronda de ataques despiadados desde el entorno de la campaña de Abelardo, ¿no? Porque Abelardo nunca habló mal de ella. Cuando habló mal de Oviedo lo hizo subir antes de la consulta, pero empezaron a salir todos estos videos de inteligencia artificial que el mismo expresidente Uribe identificó como ataques de esa campaña. Te pongo uno en donde pues retrataba a Santos y a Uribe en el mismo salón. Bueno, uno de las grandes debilidades de la campaña, que cuando Paloma empezó a crecer, los políticos tradicionales se empezaron a adherir y ante el rechazo, tal vez ya tenían pensado esa estrategia, Abelardo dice, aquí en esta campaña nosotros somos los de nunca, ustedes son los de siempre, acá no aceptamos a nadie. Y ahí Uribe se descolocó y el círculo de Uribe, ¿no? Entonces tuvimos esa nota donde Jerónimo respondía, Tomás también, los dos hijos, Uribe respondía, Jerónimo dijo esto. Pero lo que hemos visto son ataques encarnizados en contra de Álvaro Uribe. Algunos, por ejemplo, acusándolo de haber vendido el triunfo del no. Influenciadores como Daniel Arango, que vivían cómodamente en Estados Unidos, esperaban que Álvaro Uribe llamara a una insurrección. La decisión más costosa en lo personal y para su familia de Álvaro Uribe ha sido oponerse a La Habana. Y hay quienes tienen el descaro de acusarlo de traidor. Y acá hablando de que también se estaba jugando quién era el nuevo líder, Abelardo empieza a atacar o la gente de Abelardo empieza a atacar directamente a un líder que era a Uribe, que era algo como alguien intocable en la derecha. Y aquí él de frente empieza a mandar el mensaje, el nuevo jefe soy yo. Y entonces hay errores tácticos y hay errores estratégicos, que es como un poco lo que tú has discutido con las fuentes, con la gente adentro de la campaña. Explícame un poco la diferencia entre ambos. Bueno, nuestros analistas y la gente con la que hemos conversado al interior de la campaña piensan que, digamos, el error estratégico más grande es que Paloma tenía una campaña vieja, atada a símbolos del pasado, a temas,
del pasado y a equipos del pasado, como la Gran Consulta, todos habían sido ministros, gente que participó en otros gobiernos, Sí. y que hay como un afán de renovación en la derecha. Álvaro Uribe tiene casi 74 años. Lo que él enfrentó con las FARC no es lo que estamos enfrentando ahorita con una cantidad de grupos dispersos, y la respuesta de Paloma, digamos, inclusive programática, que eso también lo escribimos, era como un poquito lo mismo de antes. Tal vez esto del pasado lo verbalizó Paloma cuando sugirió nombrar a Álvaro Uribe como ministro de Defensa. Y yo le tengo una misión a Antioquia. Yo tengo visto un ministro. Yo necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al presidente Uribe repitiendo la seguridad democrática. Y les digo una cosa, no solo vamos a recuperar la seguridad, el gran legado de la salud. Yo nunca me había fijado en este video, lo había visto muy rápido, es que Uribe se empieza a reír incluso antes de que ella lo anuncie. O sea, él ya sabía. O sea, como estaba concertado. Sí. Ujú. Y eso, las fuentes dentro de la campaña y los analistas lo consideran como un momento casi de quiebre, el momento en que ella, eh, porque Juan Daniel Oviedo sale y dice, Sí. yo no estoy de acuerdo. Entonces, los de centro dijeron, bueno, si esto va a ser lo mismo de antes, acá no es que estamos sumando para juntarnos y construir otro futuro, sino nos están trayendo el pasado. Sí. Y para los uribistas que hubieran dicho que Uribe no debería ir, fue una gran ofensa. O sea que ese es un punto de inflexión de ella donde perdió tanto derecha como izquierda. Y este apego al expresidente Uribe, que ya venía en la campaña de la Gran Consulta y que ahí funcionó como con la votación del Centro Democrático, en cambio empezó a funcionar cada vez más mal y no fue solo un error estratégico, sino táctico. O sea, te pongo cuando Paloma salió, rompió su agenda para irse a la casa de Uribe cuando le estaban pintando un mural cerca a su casa de Río Negro. Mire, llegamos con el ánimo de presentarle nuestro respeto a doña Lina y al presidente Uribe. Qué horrible un país donde la política lleva a que los adversarios políticos hostiguen los hogares donde vive nuestra mamá, nuestra esposa, nuestras hijas. Es una falta de respeto, es una falta de solidaridad generar incertidumbre en la propia casa de uno. Pero ese es el pacto histórico, ese es Iván Cepeda, que no saben hacer política sino desde el odio, desde la confrontación, desde la instigación a la violencia. Y entonces creo que una de las cosas que intenta resolver tu nota es entender cómo fue el liderazgo de Paloma Valencia. O la falta de liderazgo, porque nuestros analistas, la gente propia de la campaña quería, o una parte de ella quería que ella volara sola. Y que lo que le había ayudado a Álvaro Uribe en la Gran Consulta ya hubiera sido como el case y que ella mostrara la identidad política que tiene. Pero ella nunca se pudo despegar de él. Ese es, yo siempre estoy pensando en la campaña de Fico Gutiérrez hace 4 años, ¿no? Que era como jugaba el mismo rol y Federico llegó con 24%, no el 7% de Paloma, pero siempre dentro de esa campaña le criticaron una cosa similar, que era que siempre tuvo un círculo cerrado muy de Medellín, y lo segundo es que no trabajó, que no hizo lo suficiente. Paloma trabajó mucho, Dejó el cuero. ¿no? Paloma Valencia dejó el cuero cada día en esta redacción. La vimos yendo cada día, a veces 3 veces a 3 sitios en cada día. Ella se empeñó a fondo, a fondo, a fondo, pero creo que le jugó una mala pasada eso de no haber volado sola y haberse sentido siempre como subalterna. Tenía una campaña muy compleja de liderar, Además. ¿cierto? Porque entonces venía de ser una gran consulta, tenía a 8 ex candidatos que se adherían, y había además plata, estaban el establecimiento, o sea, había una cantidad de elementos con los cuales uno podía jugar con Uribe, con Oviedo, y ahí se necesitaba alguien como en el centro pensándolo todo, y eso no sucedió. No sucedió. Ellos no pudieron hacer un equilibrio entre toda la cantidad de cosas buenas que tenían y mandar un solo mensaje. Los mensajes se diluyeron entre que si esto, que si un día soy uribista, un día vamos a sumar, y no hubo nadie que aglutinara ese solo mensaje que le diera tranquilidad
a una parte de la otra, que además era muy difícil, es mucho más fácil hacer un mensaje radical, uno solo, que hacer un mensaje de unión, pero no lo supieron hacer. Sobre todo porque había unos personajes políticos difíciles de coordinar. Juan Daniel Oviedo. O sea, Oviedo es un personaje, fue él en la consulta, surgió con 1 millón de votos, em, pero se volvió un personaje que brilló demasiado, que espantaba a los de un lado, que qué. Pues los uribistas señalan a Juan Daniel Oviedo como parte del error de la campaña de Paloma. Dicen que digamos, que ellos no pudieron hablar su mensaje de que cada vez que decían usted qué piensa de la marihuana, usted qué piensa de la paz total, usted qué piensa de esto, del otro, siempre estaba como un ruido frente a los planteamientos centrales del uribismo. Y también hay una cosa real y es que hay homofobia. Y eso, Mucha. y eso, hubo incomodidad a la derecha con eso. Sí. Y con Paloma, su posición de mujer fue castigada. Sí, sí, claramente también hay machismo. Hay machismo y homofobia en una campaña con muchas posibilidades y también con muchas dificultades para coordinar y esa mezcla no salió bien. Entonces, quiero volver a una cosa que decías acerca de la campaña vieja y la campaña nueva. Este es un acto de campaña de Abelardo de la Espriella. Este es el cierre de la campaña, pero el milagro apenas comienza. ¡Vamos! ¡Vamos Abelardo! Que en primera tenemos que ganar. Esto, queridos tigres y tigresas, es una plantada de bandera. Es un símbolo. Es un rugido. El tigre, el sombrero, la camiseta, eso fue el cierre en Medellín. Esta es una foto del cierre de Paloma Valencia en Barranquilla. Y ahí está antes de salir con Yesid Pulgar, que es el hermano de Eduardo Pulgar, uno de los políticos más cuestionados del Caribe colombiano, condenado por corrupción, que aún tiene una cantidad de lazos políticos y fuerza, pero no le puso ni un voto, ¿no? Es como ese contraste. Claro, ella se quedó con el pecado y sin el género, estamos escribiendo. Entonces, Pulgar sacó 175.000 votos y ella sacó 2.000 votos en Soledad Atlántico. Así que se fue en la tarima, le criticaron esa tarima, pero de ahí no sacó. Yo ahí tengo la pregunta, ¿tenía otra opción? O sea, ¿había una forma distinta de hacerlo? Abelardo muestra una, ¿no? Y es como subir a los políticos tradicionales por detrás sin subirlos a la tarima, como con el clanchar. ¿Paloma tenía otra opción? Pues uno siempre piensa que la gente tiene otra opción, pero ella ya lo había decidido y era la manera tradicional como se hacía hace tiempos la política. En las elecciones presidenciales ya llevamos varias elecciones donde los políticos no son los que deciden estas elecciones. Contribuyen o no contribuyen, pero no son los decisivos. Y ella apostó Son por los una... decisivos Ah, para tumbarte la candidatura. bueno, eso sí. Eso sí. No, Margarita, en un momento de la campaña de Paloma empezó el voto útil, ¿no? Nosotros somos los que le podemos ganar a Cepeda en segunda. Nosotros sí, Abelardo no. Nosotros sí, Abelardo no. Ahí las encuestas jugaron un rol, pues un rol mostrando que no podía ganarle ella y eso contribuyó a un descenso de las últimas semanas que ha sido de los más dramáticos que yo he visto en elecciones presidenciales, ¿no? No, así es. La campaña se idea esa narrativa del voto útil y les empieza a funcionar porque ella está subiendo las encuestas. Pero cuando las encuestas empiezan a mostrar otra realidad, eso acaba clavándose el cuchillo en la campaña. Y entonces aquí vienen unos momentos como dolorosos para la historia política en que son difíciles de ver. El café con Sergio Fajardo, eso salió pésimo, ¿no? ¡Qué error! Un gran error porque Sergio Fajardo complementó, abrió todavía más la herida de que ella estaba con todos los políticos. No, a mí creo que he escuchado muchas críticas a Fajardo, sobre todo muchas mujeres que sintieron que La humilló. él la humilló. Por otro lado, me dicen, ahí Fajardo salvó su 1 millón de votos, ¿no? Y su pasada del umbral. Y luego vienen
Sí, porque hablando del voto útil, si el voto útil no va a servir para Paloma y esa gente no va a votar por Abelardo, de una vez vuelven otra vez a Fajardo. Y luego vienen las traiciones tempranas antes de que se acabe la elección. Este es el congresista más votado del Centro Democrático, Daniel Briceño. Todo iba bien hasta que llegó Juan Daniel Oviedo. No, yo siempre lo he dicho. Yo siempre lo he dicho. ¡Lo dije! Juan Daniel Oviedo. Yo siempre. No, periodista. Yo siempre Eso se va para clip. Eso se va para clip. Les voy a decir la verdad. Entonces ya ahí, esto fue unos días antes de la elección, ¿cierto? No, pues dramático porque ya ni Abelardo la está atacando. La revista Semana, que según el tracking que nos compartió la campaña, tenía 10 a 12 noticias negativas En la campaña llevaban la cuenta de los titulares negativos de las semana. titulares, de las noticias negativas, y eran 10 al día, 12 al día, y al final eran como 3, bien poquitas, porque ya los tenían contra el ring. Y la cereza o la última puñalada vino pues de su propio partido con esta declaración de Daniel Briceño, que además es el jefe volanteo de la campaña de Paloma y, como dijiste, el senador más votado. El Así que, representante, el viene siendo representante. Ujú. Finalmente el epílogo. Paloma concede de manera muy rápida frente a un Oviedo al que se le nota el dolor de la derrota. Por eso, hoy quiero felicitar al doctor Abelardo de la Espriella por su impresionante y extraordinaria victoria, que deja claro que Colombia no cae, no caerá en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan Cepeda y Petro. Su voto es la expresión de los colombianos hastiados por un gobierno corrompido, por un gobierno inútil, pero sobre todo por un gobierno complaciente con los violentos. De manera personal, hoy, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe. Rapidito, ¿no? No un día, no nada, inmediatamente. No la tuvo que llamar, ni invitar, ni Ni nada. Él decirle ni nada. siquiera había salido con su discurso. Ese es el epílogo de esa campaña. Y lo que comienza ahora es lo que seguirá después de esta concesión que también hace Álvaro Uribe. Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra. Votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia. Ahí está. Sí, también es su propia despedida, porque este es el momento en que Álvaro Uribe, que ha marcado cada una de las elecciones, que ha puesto presidente o casi de presidente, es la primera vez que se encuentra con que su candidata, si acaso, ni llegó al 7%. A ver, entonces, desde que quedó debiendo, pues la reposición le va a dejar un déficit de 17.000 millones de pesos. Álvaro Uribe se eligió en primera vuelta en 2022, se reeligió en primera vuelta en 2026, eligió a Juan Manuel Santos en 2010, Ujú. perdió con Juan Manuel Santos en 2014, Eligió a Iván Duque en el 18. eligió a Iván Duque en el 2018, perdió. O sea, ahí empieza la decadencia, porque su candidato no pasó, ni siquiera a segunda Entonces, vuelta hace 4 años. Ahí Oscar Iván Zuluaga nos llegó y adhirió a Federico Gutiérrez, que era como una nueva, lo que pensaban que iba a ser como una nueva cara del uribismo o cercana al uribismo, pero no, fue Rodolfo. Entonces ahí tuvo una derrota, pero es decir, Fico perdió con el 24%. Una notadita. Después perdió, ahí hay una derrota y ahora pierde en 2026 en primera vuelta con su pupila Paloma Valencia, ¿no? Esta es como en esa saga del elector más grande de este siglo hasta ahora, en la derrota más dolorosa. Sí, porque además él se restió.
A sus casi 74 años la acompañó a cada pueblo, a cada municipio, la presentó, la acompañó, hizo todo lo que un padrino político quiere hacer para su sucesora. Claro, y aquí lo que dijimos, pues, como interpretamos el rol de Uribe era que yo sé que para una gente que no le gusta a Uribe o que piensa muy distinto, le parece, no entiende esta idea, pero es que Uribe terminó representando una derecha institucional frente a lo que es hoy Abelardo de la Espriella. Claro, una derecha que quería lanzarse al centro, una derecha que se moderó y llegó otro tigre radical que se llevó la manada. No, literalmente se le llevó la manada. Él todavía tiene una que esa también se la puede llevar, que son los 17 senadores y no sé cuántos representantes que tiene el Centro Democrático. Pero para gobernar todavía falta. Todavía falta. Muy bien, ¿algo más de tu autopsia? ¿Algún otro hallazgo? No, yo creo que hemos cubierto básicamente a todo el espectro de lo que la reportería nos ha dicho. Muy bien. Margarita, ha sido un gusto trabajar contigo estos meses aquí en La Silla Vacía. Un gusto hacer periodismo independiente y llevarle a los lectores lo que nosotros encontramos y vemos sin ningún otro interés. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Acompáñennos, nos quedan, ¿qué? Yo ya estoy en modo conteo regresivo, 19 días para la segunda vuelta del 21 de junio con partido de la selección, 2 puentes. Esto es ya. Sí. Óyeme, una cosa interesante es Antioquia, que merece casi que un estudio en sí mismo, porque la gente de Antioquia está impresionada, un departamento tan orgulloso como ellos, que una persona de la costa se haya llevado casi todo, o sea, se haya llevado todos los votos de la derecha Paloma y de llegó al otros. 10% en Antioquia. La casa de Uribe. Edison Henao está en esa reportería acerca de cómo se ve el surgimiento de esa nueva derecha desde Antioquia, desde el departamento de Álvaro Uribe. Nosotros seguimos aquí conectados con ustedes. Por favor, suscríbanse al canal, suscríbanse a La Silla Vacía. Tenemos un programa de donaciones de Super Amigos. Tenemos una cantidad de herramientas para leer estas selecciones. Así que aquí estaremos acompañándolos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Usted diariamente nos lee, nos escucha o nos ve. Aquí en La Silla Vacía queremos entender mejor a nuestra audiencia para mejorar nuestro trabajo. Queremos saber qué lo trae a La Silla Vacía, qué encuentra aquí y qué hacen nuestros contenidos por usted. Por eso le pido el favor que conteste 5 minutos esta encuesta en la que nos va a poder dar una información valiosa para servir mejor a nuestra audiencia.